Pero, por más que la niña llorase, reconociendo que tal vez se equivocaba, conservaba en el fondo de su carácter huraño y su arrebato sanguíneo. Una vez contó entre risotadas cómo se había roto la pierna un gendarme al caer de su caballo delante de ella. Por lo demás, Miet solo vivía para Silverio. Cuando éste la interrogaba acerca de su tío y de su primo, ella contestaba que no sabía, y si él insistía, por temor de que le hiciesen demasiado desgraciada en el Jean Meffren, contestaba que trabajaba mucho y que nada había cambiado. Con todo, creía que Justino había terminado por saber lo que le hacía cantar por la mañana, llenándole los ojos de dulzura, pero añadió, ¿qué importa? Si alguna vez viene a molestarnos, le recibiremos de tal manera que no le quedarán ganas de mezclarse en nuestros asuntos, ¿verdad? Sin embargo, el campo y las largas caminatas al aire libre les cansaban a veces. Entonces volvían al solar de San Mitre, al estrecho pasadizo de donde los habían expulsado las ruidosas noches de estío, los olores demasiado fuertes de las hierbas pisoteadas, el soplo del aire cálido y turbador. Pero algunas noches el pasadizo se volvía más acogedor, refrescado por los vientos, y podían permanecer en él sin experimentar el vértigo. Entonces gustaban ratos de reposo deliciosos, sentados sobre la piedra sepulcral, sordos al ruido de los niños y de los gitanos, volvían a encontrarse en su casa. Silverio había recogido varias veces fragmentos de huesos y restos de cráneos, y les gustaba hablar del viejo cementerio. Vagamente, con su viva imaginación, se decían que su amor había brotado como una hermosa planta robusta en aquel suelo cubierto de mantillo, en aquel rincón de tierra fertilizada por la muerte. Había crecido lo mismo que aquellas hierbas y toda aquella vegetación espontánea, floreciendo como las amapolas que el menor soplo de brisa mecía en sus tallos, semejantes a corazones abiertos y sangrantes, y se explicaban las tibias respiraciones que acariciaban sus frentes, los susurros escuchados en la sombra, el prolongado estremecimiento que agitaba el pasadizo, eran los muertos que arrojaban a sus rostros el aliento de sus pasiones idas, los muertos que les contaban su noche de bodas, los muertos que regresaban a sus moradas bajo la tierra, llenos de un furioso deseo de amar, de recomenzar el amor. Aquellos huesos, bien lo adivinaban, estaban llenos de ternura hacia ellos, los cráneos rotos se calentaban en las llamas de su juventud, y los restos más insignificantes les rodeaban de un murmullo de éxtasis, de una solicitud inquieta, de unos celos escalofriantes, y cuando ellos se alejaban el viejo cementerio lloraba, aquellas hierbas que se enredaban a sus pies en las noches de fuego y que les hacían tambalearse eran dedos flacos y largos, abusados por su permanencia en la tumba, que salían de la tierra para sujetarlos, para arrojarlos al uno en brazos del otro. Aquel olor acre y penetrante que exhalaban los tallos rotos era el olor fecundante, el jugo nutricio de la vida que elaboran lentamente los ataúdes y que emborrachan de deseos a los amantes, perdidos en la soledad de los senderos extraviados. Los muertos, los viejos muertos, deseaban las bodas de Miet y de Silverio. Jamás se sintieron los niños acometidos por el miedo. La ternura flotante que adivinaban en torno suyo los conmovía, haciéndoles amar los seres invisibles cuyo roce creían sentir a menudo, semejante a un leve batir de alas. A veces se sentían acometidos de una dulce tristeza y no comprendían lo que los muertos querían de ellos. Seguían viviendo sus amores ignorantes en medio de aquel flujo de savia, en aquel pedazo de cementerio abandonado, donde la tierra estercolada resumaba vida y que exigía imperiosamente su unión. Las voces susurrantes que sonaban en sus oídos, los calores súbitos que les hacían afluir toda su sangre al rostro, no les decían nada inteligible. Había días en que el clamor de los muertos era tan alto que Miet, febril, lánguida, reclinada sobre la piedra sepulcral, miraba a Silverio con sus ojos anegados, como diciéndole, ¿qué es lo que piden? ¿Por qué hacen correr una llama por mis venas? Y Silverio, deshecho, desatinado, no osaba responder, no osaba repetir las palabras ardientes que creía recoger en el aire, los consejos locos que le daban las altas hierbas, las súplicas del pasadizo entero, de las tumbas mal cerradas, anhelantes de servir de tálamo a los amores de los dos niños. Con frecuencia se interrogaban acerca de los huesos que descubrían. Mied, con su instinto de mujer, adoraba los temas lúgubres. Cada nuevo hallazgo daba lugar a suposiciones sin fin. Si el hueso era pequeño, la niña hablaba de una hermosa joven tísica o arrebatada por una fiebre la víspera de su boda. Si el hueso era grande, imaginaba algún viejo corpulento, un soldado, un juez, algún hombre terrible. La losa sepulcral, sobre todo, les preocupó durante largo tiempo.
Una hermosa noche de luna, Miet había advertido en una de las caras unos caracteres medio borrados. Fue preciso que Silverio rascase el musgo con su cuchillo, y entonces leyeron la inscripción incompleta: aquí yace María, muerta. Y Miet, al encontrar su nombre sobre la piedra, quedó sobrecogida. Silverio la llamó grandísima tonta, pero ella no pudo contener sus lágrimas. Dijo que había recibido un golpe en el pecho, que moriría pronto y que aquella losa era para ella. El joven sintió a su vez helársele la sangre en las venas, y a pesar de lo cual logró avergonzar a la niña. ¿Cómo? Ella, tan valiente, pensaba semejante niñería. Terminaron por reír. Después evitaron siempre volver a hablar de aquello. Pero en las horas melancólicas, cuando el cielo velado cubría de tristeza el pasadizo, Miet no podía reprimir su deseo de nombrar a aquella muerta, aquella María desconocida, cuya tumba había facilitado durante tanto tiempo sus entrevistas. Tal vez estaban allí todavía los huesos de la pobre muchacha. Una noche tuvo el extraño capricho de pretender que Silverio volviese la piedra para ver lo que había debajo. Él se negó a hacerlo, como si fuese un sacrilegio, y su negativa dio pábulo a los sueños de Miet sobre aquel buen fantasma que llevaba su nombre. Se empeñaba en que había muerto a su edad, a los 13 años, amante y amada, y su afecto hacia la muerta se extendía hasta la piedra, a aquella piedra por encima de la cual soltaba tan alegremente, en la que tantas veces se había sentado, piedra helada por la muerte, y que ellos habían caldeado y reanimado con su amor. Agregaba: ya verás cómo nos traerá mala suerte. Si tú murieses, yo vendría a morir aquí y querría que echasen esta piedra sobre mi cuerpo. Silverio, con un nudo en la garganta, la reñía por pensar en cosas tristes, y así fue como, durante cerca de 2 años, se amaron en el pasadizo estrecho y en el campo dilatado. Su idilio se prolongó bajo las heladas lluvias de diciembre y las ardientes incitaciones de julio, sin caer en la vergüenza de los amores vulgares, conservando su exquisito encanto de cuento griego, su ardiente pureza, todos sus balbuceos ingenuos de la carne que desea y que ignora. Los muertos, hasta los viejos muertos, cuchichearon en vano en sus oídos, y ellos no se llevaron del antiguo cementerio más que una tierna melancolía y el vago presentimiento de una vida corta. Una voz les decía que se irían con su ternura virgen antes de sus bodas, el día en que quisiesen entregarse el uno al otro. Sin duda fue allí, sobre la piedra sepulcral, en medio de las osamentas escondidas bajo la pujante vegetación, donde respiraron su amor a la muerte, aquel vivo deseo de dormir juntos bajo la tierra que les hacía balbucir al borde de la carretera de Orchers en aquella noche de diciembre, mientras las 2 campanas enviaban sus llamados angustiosos. Miet dormía con sueño apacible, apoyaba la cabeza sobre el pecho de Silverio, soñando con las entrevistas lejanas, con aquellos bellos años de incesante encanto. Al amanecer despertóse la niña. Delante de ellos el valle se extendía luminoso bajo el cielo blanco. El sol estaba aún detrás de las colinas. Una claridad de cristal, límpida y fría como un agua de fuente, brotaba de los horizontes pálidos. A lo lejos, el Bjorn, semejante a una cinta blanca de raso, se perdía entre las tierras rojas y amarillas. Era un paisaje sin límites, mares grises de olivos, viñedos como enormes piezas de tela rayada, una comarca entera que la limpieza del aire y la paz del frío parecían dilatar. El viento, que soplaba en cortas brisas, había helado el rostro de los niños. Estos se levantaron rápidamente, lozanos, felices, ante la blancura de la mañana, y habiéndose llevado la noche consigo su tristeza y sus temores, contemplaban extasiados el círculo inmenso de la llanura, escuchando el replicar de las 2 campanas que les parecía saludar alegremente el amanecer de un día de fiesta. Ah, qué bien he dormido, exclamó Miet. He soñado que me besabas. Di, ¿me has besado? Es muy posible, respondió Silverio riendo. No he tenido calor, hace un frío tremendo. Yo no tengo frío más que en los pies. Pues entonces corramos, todavía nos quedan 2 leguas largas que andar, así te calentarás. Y bajaron la cuesta, corriendo, hasta llegar a la carretera. Después, cuando estuvieron abajo, levantaron la cabeza como para decir adiós a aquella roca sobre la cual habían llorado, quemándose los labios con un beso, pero no volvieron a hablar de aquella caricia ardiente que había introducido en su cariño una necesidad nueva, vaga aún, y que no se atrevían a formular. Ni siquiera se dieron el abrazo con el pretexto de andar más deprisa. Caminaban alegremente, un poco confusos, sin saber por qué, cuando acertaban a mirarse.
en torno a ellos. El día crecía. El joven, a quien su patrón enviaba a veces a Orchers, elegía sin vacilar los buenos senderos, los más directos. De este modo hicieron más de 2 leguas por caminos encajonados a lo largo de setos y de paredones interminables. Miet acusaba a Silverio de haberle extraviado. Con frecuencia, durante cuartos de hora enteros, no veían el paisaje y sólo distinguían por encima de los muros de roca y de los setos largas hileras de almendros cuyas frágiles ramas se destacaban sobre la palidez del cielo. De pronto salieron precisamente frente a Orchers, y el aire límpido les traía distintos, grandes gritos de alegría y clamores de la multitud. La partida de insurrectos estaba entrando en la ciudad. Miet y Silverio llegaron a ella junto con los rezagados. Jamás habían visto un entusiasmo semejante. En las calles se hubiese dicho un día de procesión, cuando al paso del palio cuelgan los paños más hermosos de las ventanas. Se festejaba a los insurrectos como se festeja a unos libertadores. Los hombres les abrazaban y las mujeres les llevaban víveres. En los umbrales de las casas había ancianos que lloraban, júbilo completamente meridional que se manifestaba ruidosamente, cantando, bailando y gesticulando. Cuando Miet pasaba se vio arrastrada por una inmensa farándole que llenaba con sus amplios giros la plaza mayor. Silverio la siguió. Sus ideas de muerte y de desaliento estaban muy lejos entonces. Quería luchar, al menos vender cara a su vida. La idea de la lucha la embriagaba de nuevo y soñaba con la victoria, con una vida dichosa al lado de Miet, en la paz definitiva de la República Universal. Aquella recepción fraternal de los vecinos de Orchers fue la última alegría de los insurrectos, que pasaron el día en una confianza jubilosa, en una esperanza sin límites. Los prisioneros, el comandante Sicardot, los señores Garçonnet, Perot y los demás, a quienes habían encerrado en una sala del ayuntamiento cuyas ventanas daban a la plaza mayor, contemplaban con medrosa sorpresa aquellas farándules, aquellas grandes manifestaciones de entusiasmo que se desarrollaban delante de ellos. Bribones, murmuraba el comandante, apoyando en el alféizar de una ventana, como lo hubiera hecho en el antepecho de terciopelo de un palco, y decir que no vendrán 1 o 2 baterías para barrer a toda esta canalla. Y al distinguir a Miet, añadió dirigiéndose al señor Garçonnet: fíjese usted, señor alcalde, en aquella muchachota roja. Es una vergüenza. Han traído con ellos a sus mujerzuelas. Si sigue esto así, vamos a presenciar unas curiosas escenas. El señor Garçonnet movía la cabeza hablando de las pasiones desencadenadas y de los peores días de nuestra historia. El señor Perot, blanco como la cera, permanecía silencioso y únicamente abrió una vez los labios para decirle a Sicardot, que seguía criticando violentamente: más bajo, señor mío, va usted a conseguir que nos asesinen a todos. La verdad era que los insurrectos trataban a aquellos señores con la mayor delicadeza. Incluso les hicieron servir por la tarde una excelente comida, pero para los pusilánimes, como el recaudador local, aquellas atenciones eran aterradoras. Si los insurrectos los trataban tan bien, solo podía ser con el fin de que estuvieran más gordos y más tiernos el día en que habrían de comérselos. Al caer la tarde, Silverio se encontró cara a cara con su primo, el doctor Pascual. El sabio había seguido la partida a pie, hablando con los obreros que le veneraban. Al principio se había esforzado en disuadirlos de la lucha, hasta que, como si al fin quedara convencido por sus racionamientos, les dijo con su sonrisa de indiferente afectuoso: quizás tengáis razón, amigos míos. Luchad, pues, que aquí estoy yo para repararos los brazos y las piernas. Y durante la mañana se había puesto tranquilamente a recoger pedruscos y plantas. Estaba desesperado por no haberse traído su martillo de geólogo y su caja de botánico. Aquella hora sus bolsillos llenos de piedras reventaban y de su estuche de cirugía asomaban ramilletes de largas hierbas. Hombre, tú por aquí, muchacho, exclamó al ver a Silverio. Yo quería ser el único de la familia. Pronunció estas últimas palabras con cierta ironía crítica benévola de los manejos de su padre y de su tío Antonio. Silverio se alegró de encontrarse su primo, porque el doctor era el único de los Rubón que le daba la mano en la calle y le manifestaba una sincera amistad. Por eso, al verle todavía cubierto del polvo del camino y creyéndole ganado a la causa republicana, el joven mostró viva alegría. Le habló de los derechos del pueblo, de su causa sagrada y de su triunfo seguro, con un énfasis juvenil. Pascual le escuchaba sonriendo y examinaba con curiosidad sus gestos, el juego vivaz de su fisonomía, como si hubiese estudiado un sujeto disecado, un entusiasmo para ver lo que hay en el fondo de esa fiebre generosa. ¡Qué fuego! ¡Cuánta ilusión! ¡Ah! ¿Cómo se ve que eres nieto de tu abuela? Y añadió en voz baja, con el acento de un químico que está tomando notas: ¿histeria o entusiasmo? ¿Locura infame o locura sublime? Siempre esos malditos nervios. Y terminando en voz alta, como si resumiese su pensamiento, agregó: la familia está completa, tendrá su héroe.